El ADN y el ADN de los guayaquileños. El ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares y grupos fosfato. Enganchado a cada azúcar hay una de las 4 bases: adenina, citosina, guanina y timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. El primero en observar el ADN fue el bioquímico suizo Friedrich Miescher a finales del siglo XIX. Sin embargo, pasó casi un siglo desde ese descubrimiento hasta que los investigadores entendieron la estructura de la molécula de ADN y se dieron cuenta de su importancia fundamental para la biología. La estructura de doble hélice del ADN que los investigadores James Watson y Francis Crick propusieron en el año 1953 proporcionó respuestas a muchas preguntas que se tenían sobre la herencia. Predijo la autorreplicación del material genético y la idea de que la información genética estaba contenida en la secuencia de las bases que conforman el ADN. Más aún, con el correr de los años y de las investigaciones, se pudo determinar que todos los seres vivos contienen un ADN similar, formado a partir de las mismas unidades, los nucleótidos. La función principal del ADN es mantener a través del código genético la información genética necesaria para crear un ser vivo, idéntico a aquel de que proviene o casi similar. En el caso de mezclarse con otra cadena, como es el caso de la reproducción sexual o de sufrir mutaciones. Propiedades. Todos los individuos de una misma especie tienen el mismo número de cromosomas. Los cromosomas se duplican durante la división celular y una vez completada, recuperan el estado original. Principales características del ADN. Genes. Los genes son la información precisa que se transmite en el ADN. La génesis se basa en los cambios que se producen en el ser vivo y las características que el ser vivo en lo individual tiene y necesita transmitir. Conformación. El ADN se encuentra conformada de unas sustancias como ácido fosfórico por una desoxirribosa y por una base nitrogenada que se subdivide en dos partes, A, adenina y B, guanina, y en otras dos pirimidínicas denominadas citosina y timina. Replicación. La capacidad de hacer copias de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. En los organismos llamados eucariotas, el ADN se encuentra dentro de un área compartimentalizada dentro de la célula llamada núcleo. Debido a que la célula es muy pequeña y porque los organismos tienen muchas moléculas de ADN por célula, cada molécula de ADN debe de estar empaquetada de forma muy compacta y precisa. Esta forma súper empaquetada del ADN se denomina cromosoma. ¿Qué hace el ADN? El ADN contiene las instrucciones que un organismo necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Para realizar estas funciones, las secuencias de ADN deben ser transcritas a mensajes que puedan traducirse para la fabricación de proteínas, que son las moléculas complejas que hacen la mayor parte del trabajo en nuestro cuerpo. Diferencia entre el ADN y ARN. En el ADN, el tipo de molécula es el ácido desoxirribonucleico y en el ARN es el ácido ribonucleico. Su estructura está conformada por una doble cadena, en cambio en el ARN está conformada por una cadena simple. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, citosina y guanina, y en el ARN son adenina, uracilo, citosina y guanina. Sus bases complementarias son las siguientes: adenina con timina, citosina con guanina. En el ARN son adenina con uracilo y citosina con guanina. El tipo de azúcar que tiene el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa.
Existen dos tipos de ADN, el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Y en el ARN existen 4: el ARN mensajero, el ARN de transferencia, ARN ribosomal, el ARN no codificante. Sus funciones son: en el ADN, almacenar y transferir la información genética. En el ARN, interpretar el código genético del ADN para conducir la síntesis de proteína. Los procariotas están localizados en el citoplasma, en el ADN. Y en el ARN también están citados en el citoplasma. La localización de los eucariotas del ADN son en el núcleo y en el mitocondrias. Y en el ARN está en el núcleo y el citoplasma. Datos curiosos del ADN. El ADN desenrollado podría dar 600 vueltas de la Tierra al Sol. Si alguien tomara las cadenas de ADN de todas las células que tienen en su cuerpo y las desenrollaran, tendrían una cadena tan larga como para conectar el Sol y la Tierra 600 veces. Número 2. Los genes constituyen solo el 3% de tu ADN. El otro 97% se pensó que era ADN basura. No obstante, los científicos han descubierto que este ADN no codificante controla la actividad de sus genes. Contiene interruptores que activan o desactivan los genes. Número 3. El genoma humano contiene 3.000 millones de pares de bases de ADN. Cada celda tiene 3.000 millones de letras químicas. Si esas letras se transcribieran a máquina, tomaría casi 30 años escribir sin parar. Número 4. Nuestro genoma contiene virus antiguos. El 8% de nuestro genoma está compuesto de ADN de retrovirus. Estos son virus que han sido transmitidos durante tanto tiempo que la mayoría han mutado. Y para finalizar, número 5, según sus estudios de la genética, los hombres viven menos que las mujeres, ya que en 2009 un estudio de la Universidad de Agricultura de Tokio descubrió que un gen específico que se activa solo en los hombres podría determinar que las mujeres vivan más. El ADN de los guayaquileños. Los valores de los guayaquileños. Tales expresiones que obedecen principalmente al medio geográfico, la propia naturaleza de los individuos y sus antecedentes históricos. Incluyen los llamados caracteres, naturales o adquiridos, que otorgan a las personas una manera de ser muy peculiar. En el caso de los guayaquileños, no solo los que nacieron en esta ciudad, sino los que son radicados en ella por diversas causas, ya la consideran como suya y ya han adoptado sus costumbres y las cualidades propias de su población originaria. Manifiestan o expresan rasgos de comportamiento que incluso asumen su individualidad en el contexto de la identidad-nacionalidad. El guayaquileño lleva una vida más verde. Sí se puede decir que los guayaquileños somos más verdes. Lo dice Ángel Vera, trepado en su bicicleta, en una parada que hizo en medio del puente que conecta Guayaquil con la isla Santana. Este hábito verde sobre 2 ruedas cada vez contagia a muchos más guayaquileños. Estamos pedaleando para que otros respiren, dice Luis Sánchez, de Ecociclismo Ecuador Aventura. El club nació en el suburbio porteño. Hoy acoge a más de 200 ciclistas en el país, en su mayoría guayacos, de distintas profesiones y clases sociales. Pero esto es lo de menos. Cuando se equipan con cascos y zapatos deportivos, todos son iguales. Los guayaquileños se divierten con piscinas y juegos de agua. Los juegos de agua y las piscinas inflables son las actividades preferidas de los guayaquileños. Los más pequeños disfrutaban en los toboganes y chorros de agua para aliviar el intenso calor de la urbe. El guayaquileño lleva el comercio en su ADN. La actividad comercial en Guayaquil surge con su río, navegando por el Guayas, llegando al puerto de las canoas cargadas de productos. La historia de Guayaquil comercial es tan larga como compleja. Su fortaleza es el puerto, también que fue una debilidad en ese entonces.